Nazaret. Poderoso Dios. También te pedimos, Señor, por las almas que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Si hay algún enfermo, Señor, sánalo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús y es reprendido, atado y expulsado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por tu palabra. Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos y te rogamos que tú nos ministres a través de tu palabra. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bienvenida eres tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Dios le bendiga ricamente a los que nos están escuchando a través de las redes sociales y principalmente a nuestros hermanos que estamos hoy aquí escuchando tu palabra. Aleluya. Quiero compartir una palabra principalmente que se encuentra en el Salmo 92 para después ir realmente a la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Salmo 92. Y aquí hay muchas cosas, muchas verdades encerradas, pero en el Salmo 92, gloria a Dios, dice así: traemos tu palabra, Señor, no para meditar solamente, Señor, en el nombre de Jesús, y para que tú nos hables tanto a nosotros como a nuestros hermanos, Padre. Qué bueno es alabarte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Damos la lectura en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aleluya. En el decacordio y en el salterio, en tono suave y con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Gloria a Dios. Ahora dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios. Pero aquí está, hermano, con esta palabra, y principalmente del 12 en adelante, alabados a Dios, dice que el justo florecerá como la palmera, y crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Dice que la persona justa, la persona que alaba a Dios, que adora a Dios, que realmente es un hijo de Dios que anda en obediencia, dice la palabra de Dios, que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano.
¿Pero dónde? ¿En sus casas? ¿En el centro, paseando? ¿En la casa de los amigos? No. Dice plantados. Van a estar plantados, dice, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Significa que tenemos que los justos, dice, florecerán como la palmera. Crecerán como cedro del Líbano. ¿Pero dónde? Plantados en la casa del Señor. ¿No dice que el Señor mismo, el Señor Jesús, cuando purificó el templo y volcó la mesa de los cambistas y trastornó a todo lo que vendían paloma y vendían todos los corderos y terneros, hermanos, que tenían para los sacrificios? Dice que lo trastornó, dio vuelta a todo, abrió las jaulas, los corrales, de todo. Dice que echó fuera porque hizo un látigo, hermano. Hizo un azote y empezó a esparcir todos. Dice que era un caos todo aquello. Y el Señor, enojado en su espíritu, dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y yo le diría también un poquito más y le pondría, parafraseando todo ese capítulo, ese versículo, dice, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones y también en un circo. Pero dice plantados en la casa de Jehová, plantados en la casa de oración de Dios. Y no tienen que estar, hermanos, haciendo circo, ni teatro, ni nada, sino que tenemos que estar orando, velando y escuchando su palabra. Porque tenemos que congregar, dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, si aquí dice que el justo va a florecer como la palmera y va a crecer como el cedro en el Líbano, donde plantado en la casa de Dios. Aquí tenemos que estar todos plantados en la casa del Señor. ¿Para qué? Para poder dar fruto en su tiempo. Para poder fructificar, para poder dar frutos del Espíritu, hermano, en su tiempo aquí en la casa del Señor. Y es donde aquí, hermano, la palabra de Dios nos tiene que enfocar para que nosotros tengamos que lavarnos por la palabra, purificarnos por su palabra, para dejar cosas que tenemos que dejar todavía aún, alabados a Dios, pero para adquirir muchas cosas que tenemos que adquirir. Y si no, ¿cómo Dios va a derramar de su espíritu? Si no, ¿cómo Dios va a derramar de su, alabados a Dios, de su sabiduría, hermano? ¿Sobre qué pueblo va a derramar su espíritu y sobre qué pueblo va a ministrar la palabra? Si nadie viene, hermano, a los atrios de Dios para estar plantado allí. Nos dice también en otro de los salmos, dice que es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Y la gente de hoy en día, los cristianos de hoy en día prefieren estar mil días fuera de la casa de Dios y venir un día de tener ese desprecio, hermano, por la casa del Señor. Aleluya. Y por su palabra. A veces a nosotros nos dicen que somos aburridos. Nos dicen que somos pura palabra. Y si no adoramos a aquel que nos dio y nos por sus instrucciones por la palabra, hermano. Si no adoramos la palabra, ¿quién otro nos va a venir y nos va a hablar? ¿Cómo nos va a hablar el Señor si no es por a través de su palabra? Y eso es lo que tenía para compartir en mi corazón, hermano. Plantados en la casa del Señor. Tenemos que florecer. Y van a florecer aquellos, hermanos, los justos van a estar plantados en la casa del Señor. Los justos de Dios, los justos por Dios. A su nombre sea la gloria. Mientras seguimos meditando en esta palabra, hermano, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a ir ya de lleno a la prédica. A primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Así, hermanos, como decía, ¿no? En el Salmo 92, plantados en la casa de Jehová,
en los atrios de nuestro Dios. Uno de los hermanos dice que en el Salmo 84 dice que el amor por la casa del Señor, dice que el gorrión aún haya casa, haya morada en la casa del Señor y prefiere estar ahí, hermano. Un gorrión, una pequeña avecilla. O a veces un animal, hermano, que a veces viene y se echa en los atrios o en la puerta para estar tranquilo y en paz. Que el Señor tenga misericordia, hermano, de su pueblo. Porque hoy es un día más, una chance más, hermano, para venir a adorar a Dios. Que nos da el Señor. ¿Y por qué queremos ser aún castigados todavía? Después nos enojamos con el Señor porque el Señor siempre dice que al que ama castiga, pero también el que peca tiene sus consecuencias después, como le quedó a David. Así nos pasa a nosotros. ¿Por qué queremos seguir siendo castigados aún? Que el Señor tenga misericordia, hermano, y el Señor nos dé sabiduría para poder entender toda su palabra. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, hay un llamamiento, no para un ministerio, hay un llamamiento, pero no tampoco para hacer una cosa o hacer la otra. Dios cuando llama, hermano, llama específicamente, sea una persona u otra, pero lo llama principalmente no para darle algo, sino para enseñarle que si realmente somos pueblo de Dios, si realmente, como dice la palabra de Dios, somos pueblo de Dios, dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó así, de las tinieblas a su luz admirable. Pero somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, si somos gente, somos reyes y sacerdotes para Dios, tenemos que ser gentes santas, gente que va a un camino de santidad, a un camino a la perfección, caminando con Dios. ¿Y cómo podemos caminar en perfección, hermanos, si no meditamos en su palabra? Si no le abrimos nuestro corazón al Señor. En 1 de Pedro, allí, capítulo 1, verso 13, nos está llamando a que vivamos para Dios y a que vivamos una vida consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que, dice, llamamiento a una vida santa. Que nuestra manera de vivir, que mi vida sea santa para Dios y me esté santificando cada día, hermano, para Dios. Muchas personas no quieren llegar a este pasaje porque nos confronta. Porque muchos quieren ministerio, muchos quieren ir a predicar, muchos quieren púlpito, muchos quieren ser evangelistas, muchos otros quieren ser para que oren por los enfermos y sanar, imponer manos, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Pero nadie quiere santificarse, nadie quiere purificarse, todo quiere de arriba y todo así como están. Y no se puede, hermano. Porque si Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes, una nación santa, significa que nos tenemos que apartar de lo que es toda contaminación, de lo que nos ofrece el mundo. Y tenemos que vivir una vida de consagración a Dios. Vivir para Dios, apartado de todo mal. Y yo miro, hermano, y yo miro este lugar. ¿Y dónde están, digo yo, los justos de este lugar? ¿O dónde están aquellas personas que dicen ser justas? ¿O aquellas personas que dicen ser santas?
o aquellas personas que dicen ser hijos o hijas de Dios, hermano, o que son guiadas por el Espíritu, ¿dónde están? Eso es lo que yo me pregunto a veces y le pregunto al Señor. Y el Señor siempre me contesta con el Salmo de Asaf, Salmo 73. Porque la gente de hoy en día, hermano, quiere otras cosas. No quiere pagar un precio, hermano. Son muy pocos los que quieren pagar un precio. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ello. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí en 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora Pedro le estaba hablando, alabado sea Dios, y le estaba hablando a los expatriados, estaba hablando, hermano, a los judíos que se habían ido, que estaban en la expansión, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, el Señor le estaba hablando a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo, por estas regiones. Y también nos habla a nosotros hoy en día, que estamos dispersos por todos lados. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo tengo que estar ceñido mis lomos. ¿Por qué? Para sujetar, hermano. Cuando dice ceñir vuestros lomos, significa que tengo que estar con un cinto para ceñir mi pantalón, porque me queda medio grandecito el pantalón. Entonces, si yo no lo ciño, si yo no lo aprieto, se me va a caer. Y para estar, hermano, así, medio despatarrado y haciendo fuerza, para que no se me caiga, entonces yo tengo que apretarlo bien. Así lo significa, hermano, lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, que yo tengo que ceñir mis lomos, dice, ceñir los lomos, pero de vuestro entendimiento. Yo tengo que tener bien apretadito, hermano, el entendimiento del Señor. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Amén. Pero tengo que tener entendimiento. Y hoy en día, hermano, ¿quién tiene entendimiento? ¿Quién conoce a Cristo? ¿Quién está, hermano, alabado sea Dios, conociendo a nuestro Hacedor? Porque muchos dicen conocer a Dios. Muchos dicen, hermano, están cerquita de Dios. Pero y después con sus hechos, con sus acciones, hasta su modo de hablar, hermano. Por eso Isaías lo dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina el mandamiento de hombre. Entonces yo tengo que estar ceñido mis lomos, pero del entendimiento. Tengo que saber quién es Cristo, tengo que entender su palabra, tengo que entender lo que Él me está queriendo decir. Muchos están sin entendimiento o no quieren entenderlo. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No está hablando acá Pedro de estar sobrios, de estar despiertos, de estar templados, de estar velando, hermano. Pero nos dice que tenemos que estar sobrios. Sobrios. Significa que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar bien despertitos, hermano, mirando y observando todos los acontecimientos que hay hoy en día, hermano, que se están dando y se están cumpliendo las señales, aquellas que aún faltan cumplirse. Cristo viene pronto. ¿Y su iglesia dónde está? Está amando la venida del Señor. Realmente está entendiendo que realmente tenemos que alabar y adorar al Señor, que tenemos que esperarlo, hermano.
Pero en esta espera tenemos que empezar a purificarnos, a santificarnos, tenemos que empezar a acercarnos a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle que en tanto que Él está cercano. ¿Y qué va a esperar la iglesia? ¿Qué está esperando la iglesia en buscar de Dios y en llamarlo? Entonces dice, sed sobrios, estad despiertos, porque lo contrario de sobriedad significa borracho o embriaguez. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, dice la palabra del Señor. ¿Y cuántos hoy están embriagados con este mundo? Primeramente con la tecnología y después con las cosas que le da este mundo. Están embriagados, están entontecidos. Yo diría entontecidos. Están siendo seducidos por las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque han bajado la guardia. Han bajado la oración. Han bajado, hermano, la voz a Dios. Ni siquiera han bajado porque hay algunos que ni oran. Por eso están así, están entontecidos porque están siendo embriagados con este mundo, con los amores y los placeres de este mundo. Jesucristo dice, alabados a Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces cuando hay un enamoramiento, ese enamoramiento nos lleva a estar embobecido, a estar entontecido, hermano, atrás de los amores que uno tiene todavía. La palabra del Señor nos habla también en Lucas, dice que el que ama más padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y si la palabra de Dios me dice en San Juan que no tengo que amar al mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque Él venció al mundo, confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y si tenemos que estar confiando en Cristo, que Él lo venció, entonces a través de Cristo nosotros podemos vencer las cosas que están en este mundo. Pero acá no está hablando Pedro de que tenemos que ser sobrios, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando. Y la iglesia no está despierta ni tampoco está velando, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ponerlo por obra. Y esperad. Entonces tengo que esperar por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando venga Cristo se va a manifestar, alabado sea Dios, su gracia en nosotros y nos va a arrebatar. Como hijos que obedientes. Entonces yo tengo que ser hijos obedientes. Si soy un hijo de Dios, tengo que poner por obra lo que Dios me está pidiendo que haga a través de su palabra. Como hijos obedientes. ¿Y qué hijo hoy es obediente? Hoy vemos la realidad en partes. Porque hoy vemos, hermano, con nuestros ojos carnales, cómo los hijos se levantan contra los padres, porque los padres hoy en día, hermano, no pueden con sus hijos, ni siquiera con un niño de 5 años no pueden. Y no pueden con esto, no pueden con otro, porque le hace la vida imposible, porque grita, porque patalea, porque aquí, porque para acá, y patatín y patatán. Y gloria a Dios. Hoy miramos todo eso, hermano. Hoy miramos todo lo que se ve. Pero no lo podemos llevar, no lo llevamos a la práctica, ni tampoco lo llevamos a lo espiritual. Ni vemos lo que Dios, hermano, nos está queriendo decir y lo que Dios nos está mostrando, hermano. Porque estamos ciegos y a veces no queremos ver y no queremos entender lo que Dios nos está tratando de hacer, ni tampoco lo que está tratando de decirnos, hermano, a través de las circunstancias que están pasando. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Entonces acá habla como hijos obedientes. Entonces, si yo soy obediente a Dios, tengo que, dice ahí, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo no me puedo conformar, hermano, a los deseos que yo tenía antes en mi ignorancia. Entonces, como hijo obediente, tengo que esperar en la gracia del Señor, santificándome cada día. Como yo vuelvo a repetir, hermano.
Los niños de hoy en día no son obedientes a los padres. Y muchos nos piden que oremos por los niños. Y nosotros oramos, hermanos, por ellos. Y se le habla a través de la palabra. Y todo el mundo se entristece, todo el mundo se asombra, hermano, porque los niños hoy mandan más los hijos que los padres. Amén, porque es así. Pero si nosotros lo llevamos a lo espiritual, lo que estamos viendo en la tierra y en carnalmente, si nosotros lo llevamos a lo espiritual, los hijos de Dios le están obedeciendo a Dios como realmente hijos que somos a Él. No nos estará mostrando y dando una lección a los hijos de Dios, porque así como tus hijos son desobedientes, tú a mí no me estás obedeciendo a nada. Como diciendo más o menos con los ejemplos, hermanos, que uno está viendo. Después nos afligimos. Ay, ¿sabe qué? Mis hijos se están perdiendo. ¿Y qué voy a hacer yo, hermano? Si lo único que le podemos decir es por la palabra del Señor, que hay que orar por ellos, que hay que orar por ellos, pero también, hermano, ellos tienen que seguir un ejemplo. Hay que instruir al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará de él. Pero ¿y nosotros cómo estamos delante de Dios? Pero ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Le estamos siendo obedientes a Dios, hermano? ¿O no? Así como somos con Dios, así van a ser nuestros hijos. Cuanto más nos acercamos a Dios, más se van a acercar nuestros hijos a nosotros. Cuanto más dejamos las luchas, cuanto más dejamos los problemas, cuanto más nos alejamos, hermano, alabado sea Dios, de las cosas carnales, de las tribulaciones, o más nos alejamos, hermano, de los que dividen, más nos alejamos, hermano, de las personas que son contenciosas, que siempre viven de problema y problema, y nosotros no contribuimos a eso, sino que contribuimos a la paz, y empezamos a seguir a Cristo, y empezamos a obedecer a Dios y al Espíritu, nosotros, hermano, no nos van a dar ganas ni siquiera, hermano, de discutir. ¿Por qué? Porque como hijos obedientes vamos a obedecer más a nuestro Padre, y vamos a obedecer lo que Dios nos está poniendo para hacer en ese momento. Quedarnos callados y mirar, hermano, y no saber si salir disparando, llorar, arrancarnos los pelos, o no sé lo que hay en ese momento, porque nos dan ganas de hacer de cualquier cosa, hermano, antes de discutir. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo estando en mi ignorancia, estando en el mundo, yo tenía muchos deseos. Deseo de salir adelante, deseo de tener todo lo que realmente hoy tengo, gracias a Dios, no gracias a lo que yo tenía deseado. Porque hoy no estaba en mis planes nada de lo que tengo. Porque antes no estaba Cristo. Antes no tenía a Cristo, no tenía nada. Porque así como yo me hacía de una cosa, así como me hacía, hermano, se me iba. Nunca podía tener nada, nunca podía conservar nada. Ahora yo tengo a Cristo en mi corazón, en Cristo en mi vida, y así empiezo a conservar ese amor, hermano, así conservo todas las cosas que Dios me da. Pero yo no me tengo que conformar, hermano, a los deseos que tenía antes en mi ignorancia. Porque antes mi deseo, hermano, era de salir adelante. Mi deseo era jugar en primera, y aún uno deseaba también, tenía eso, de jugar al fútbol en primera, y después de ahí salir de Cardona, salir de esta ciudad, hermano, para ir a la capital a jugar. Porque ese era nuestro deseo. Salir adelante. Deseo, hermano, de tener una casa, de tener esto, de tener lo otro. Pero era un deseo que uno trabajaba desesperadamente, pero cuando uno llegaba al fin de semana, tenía unos pesos en el bolsillo y lo tiraba. El deseo de estar con nuestros amigos. El deseo de estar con los familiares, de gastar dinero, de mostrar algo que no lo era. Pero eso era cuando estaba en mi ignorancia.
Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando Cristo se manifestó en nuestras vidas y en nuestro matrimonio y en mi familia, ahí nos hizo valorar, hermano, lo que teníamos al costado de cuando antes no lo valorábamos. A su nombre sea la gloria. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, cuando Pedro, a través de Pedro, el Señor nos habla de este llamamiento a vivir una vida de santidad, una vida santa, ahora dice, sino como aquel que os llamó es santo, alabado sea Dios, aquel que me llamó significa cuando Cristo me llamó a su luz admirable y me rescató de mi vana manera de vivir. Porque aquel que hizo el hueco conmigo en el mundo, en la cantera del mundo, es santo, no tenía ningún pecado, ni una mancha. Aquel que dio la vida por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí y para la limpieza de mis pecados, es santo. Sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, vamos a hablar un poquito de santidad. ¿Cómo está marcando el pueblo? ¿Cómo está caminando el pueblo de Dios? ¿La iglesia está siendo santa? ¿Se está santificando la iglesia, hermano, para recibir a Cristo en los aires? Porque Cristo, aquel que me llamó es santo. A mí me pueden decir, sí, pero era Dios. Claro que era Dios. Y vino a este mundo como 100% hombre y 100% Dios, pero principalmente fue hombre. Que como Él fue santo, su manera de vivir fue santa desde cuando era niño hasta que fue clavado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él nos marcó el camino a seguir. Santidad significa, en el diccionario cristiano, dice la vida dedicada a Dios. Esa es la santidad. El ser santo es llevar una vida dedicada a Dios y trabajar para Dios y vivir para Dios y alejarse todo lo que es contaminación y todo lo que es toda impureza, toda contaminación de espíritu, de todo. Alabados a Dios. Por eso, hermano, Cristo nos pide que llevemos una vida santa. Aquel que me llamó es santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Y no en parte, sino en toda mi manera de vivir. Tengo que ser santo. A su nombre sea la gloria. Cristo, hermano, si bien era Dios, pero Él se consagró a Dios. Él vivió toda una vida obedeciendo a Dios y a su padre y a su madre. Porque dice la Biblia que cuando Él desobedeció y se fue, cuando era chico, más o menos como unos 12 años, cuando fueron al templo de Jerusalén y después cuando se volvieron, dice que los padres le buscaban a Jesús y no estaba Jesús en la compañía y tuvieron buscándolo en camino de 3 días y dice que lo vinieron a hallar en el templo, sentados junto a los rabinos, alabado sea Dios allí, y los fariseos y los rabinos y todo lo demás. Dice que les preguntaba y les contestaba y también les preguntaban a ellos y Él también les respondía cuando las preguntas que le hacían los rabinos. Y se admiraban de quién era ese niño, se admiraban de la sabiduría que tenía. No se daban cuenta, hermano, que estaban delante de Dios. Ya desde ahí, hermano, necesitamos ser santos. Y Él obedeció en todo. Cuando lo encontraron en el templo sentado allí, dice que le dijeron, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús le respondió, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
¿Y dónde está el pueblo de Dios en los negocios de su Padre? Los que realmente son santos y se están santificando van a estar en los negocios de nuestro Padre Dios. Pero los que no quieren van a estar en los negocios del otro padre. El padre de la mentira, el padre del engaño, el padre de la falsedad, el padre de los deseos de este mundo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, que se llama diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Como dice San Juan allí 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él. A su nombre sea la gloria. Entonces, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, yo tengo que vivir toda mi vida en santidad a Dios. Ser santo en toda mi manera de vivir. Tengo que estar consagrado a Dios en toda mi manera de vivir. Pero no solamente hablarlo y decirlo, sino hacerlo. Y hoy en día, hermano, ¿quién está consagrado a Dios? ¿Quién está viviendo para Dios? Porque si realmente alguna persona en este mundo estuviera consagrado a Dios y viviendo para Dios, estaría en los atrios de Dios, alabando y adorando a Dios y viviendo para Él y amando su bendita y maravillosa palabra, no quejándose. Porque escrito está, sed que santos, porque yo soy santo. Ahora el Señor Jesucristo es 3 veces santo. Así que Él tiene una santidad casi inaccesible. Y para estar, hermano, en su presencia, necesitamos estar santificados. Necesitamos estar separados para Dios, hermano, para poder estar en su palabra, para poder vivir en su palabra, para poder vivir, alabados a Dios, en santidad y en honor. Y en comunión con Él y con nuestros hermanos. A su nombre sea la gloria. Ahora, en el diccionario mundano, dice así: santidad es la característica de aquel que es santo. Gloria a Dios. Esta característica de santo puede hacer referencia, dice, al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. En concreto, se determina que quien desea hacerlo debe seguir las siguientes indicaciones a rajatabla, ¿no? Tiene que cumplir todo estrictamente. Debe de hacer ayuno. Y hay a veces, hermano, hay pueblos que cuando Dios les quita todo para que empiecen a orar y a ayunar, para que se empiecen a consagrar a Él, nos quejamos porque nos falta la comida. Nos quejamos porque nos faltan alimentos. Y a veces no entendemos qué es Dios, a veces, hermano, probándonos cuando nos falta algo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si realmente meditaríamos en su palabra, nosotros sabríamos, hermano, cuándo Dios es prueba de Dios, cuándo es consecuencia de pecado, y por qué nos hace falta, por qué Dios nos quita el alimento o no. Pero hablar de ayuno, hermano, es hablar una palabra prohibida para la iglesia. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, tiene que estudiar y obedecer todos y cada uno de los aspectos que se establecen como principios en la mencionada Biblia. No son capaces ni siquiera, hermano, de meditar en su palabra todos los días, aunque sea un rato. Continúa a estudiarla. Y lo primero que hacemos, hermano, cuando uno decimos, hermano, tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que
meditar, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Hermano, no tengo tiempo, tengo que trabajar, no tengo tiempo, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hermano, son todo excusas que le estamos dando a Dios. Porque no hay excusa. ¿Cuánto tiempo pasa de repente, hermano? No es que uno esté en desacuerdo por ejemplo, con las mujeres que se pintan o que se maquillan. ¿Cuánto tiempo tarda, hermano, una mujer en maquillarse para aprontarse para salir a caminar o hacer cualquier cosa? ¿Cuánto tiempo demora? Póngale 1 hora o 2 horas y todavía sigue dando vuelta. Y en esa perdió 1 o 2 horas, hermano, estando arreglándose. ¿Para qué? Si eso es vanidad y aflicción de espíritu. Lo mismo dice la Biblia, hermano. ¿Y cuánto tiempo le damos a Dios? Pero nosotros somos los legalistas. Nosotros somos los que somos. No, que esto para aquí, que no entendemos o que no comprendemos. No es que no querramos comprender. Nosotros entendemos y comprendemos. Pero el que más tenemos que comprender y entender es a Jesucristo, lo que nos habla a través de su palabra, que nosotros, el ser humano, perdemos mucho tiempo en cosas de vanidad, en vanidades, como dice Salomón, antes que estar aprovechando bien el tiempo en su palabra y meditando y orando y estando en su presencia. Porque a nosotros nos pasa, a mí me pasa a veces. Que por H, que por B, que hay que hacer un mandado, que hay que salir a llevar a un hermano o una hermana, o que hay que llevar al hijo a hacer un mandado. Y siempre tenemos tiempo para los demás y para todo el mundo. Y para Cristo, hermano, que nos compró a precio de sangre. ¿Qué tiempo podemos darle? Si cuando queremos acordar y nos vamos a dar una oración al Señor, tenemos que andar como locos porque se nos hizo tarde para trabajar. Y así queremos andar y vivir una vida de santidad. Gloria a Dios y aleluya. Hay pocos amén y hay pocos aleluya. Gloria a Dios. Y tampoco gloria, hay pocos gloria a Dios. Pero si el Señor nos llamó a santidad, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo que se pierde no se puede recuperar. Y si Cristo viniera hoy, iglesia, no es solamente quedarte y dejarte cortar la cabeza, te vas a quedar para sufrir. Y eso es lo que Cristo quiere, hermano, y eso es lo que Cristo no quiere, hermano, que el pueblo se quede para sufrir, que su pueblo se pierda. Lo que Cristo quiere es que todo el mundo proceda al arrepentimiento, hermano, y se santifique y se purifique. Hoy aquí en esta ciudad, hermano, están todos perdidos. Todo el mundo, hermano, corriendo atrás y adornando carros, perdiendo tiempo en cosas pasajeras. ¿Y cuánto tiempo le estamos dando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios para purificar nuestra alma? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al trabajo, hermano? Estamos trabajando y trabajando y trabajando. ¿Para qué? ¿Y cuánto tiempo le estás dando a Dios? Le estás dando más tiempo al trabajo que a Dios. Y si el Señor nos llamó a una vida santa, significa que tenemos que apartarnos para Él, no para el mundo, ni para el trabajo, ni para fulano, ni para mengano, ni para sultano. Esto es de meditar. Todo el tiempo tenemos que meditar en qué estamos gastando nuestro precioso tiempo que Dios nos pone en este mundo. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Sigue diciendo. Se hace necesario también otro de los requisitos, hermano, para hacer, es necesario, hermano, saber perdonar. Dar el perdón.
pero el perdón realmente de corazón, el perdón genuino, el perdonar genuinamente a una persona. El otro aspecto, hermano, es el tener la oración. Ser consciente, hermano, del poder que tiene la oración. Nos dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, eso lo sería hecho. Entonces, si yo tengo fe y le creo lo que le estoy pidiendo a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, hermano, lo voy a tener. ¿Y el pueblo qué es lo que le pide? Todo vanidad, hermano, todo para deleite de este mundo. ¿Por qué no le piden sabiduría a Dios? ¿Por qué no le piden el poder congregar a Dios? ¿Por qué no le piden el poder amar a Dios en oración y creer en lo que le está pidiendo? ¿Por qué no le pide por su hijo, por su hija a Dios, creyendo en esa oración al Dios Padre a través de Jesucristo? Y Dios lo va a hacer, déjelo quieto en la mano del Señor. No se afane, hermano, por querer agradar a los hombres. Esa es una cualidad de un pueblo santo, un pueblo que sigue a Cristo, consagrado a Dios. Porque está buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, y después todo viene por añadidura, todo va a ser añadido. Hermano, es necesario huir de toda tentación. Es necesario huir de toda la tentación que uno pueda tener. Para vivir en santidad es necesario huir de las tentaciones. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo? Está siempre con la tentación ahí. Siempre está con la tentación. Y la tiene en sus manos a veces. No, pero es una foto nada más. Pero atrás de esa foto viene el diablo y te hace ver y codiciar personas. ¿Para qué? Si la palabra de Dios dice no codiciarás. Bienes ajenos. Ni la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni nada de lo que tiene tu prójimo podemos codiciar. Ni tampoco sus criados que tienen. Si tienen empleada doméstica, no podemos nada hacer eso. Y lo primero que hace es codiciar. Lo primero que hacemos es codiciar. Tenemos que huir de la tentación. Y si nosotros no huimos de la tentación, hermano, si estamos parados enfrente, ¿cómo podemos hacer frente a la tentación que se nos viene, hermano, si no estamos bien sometidos a Dios? Para poder resistir al diablo, para que él huya de nosotros. Pero tenemos que estar bien sometidos a Dios. ¿Y qué pueblo hoy está bien sometido a Dios? Siendo obediente a Dios, orando, hermano, en todo tiempo, apartado de toda contaminación y de toda tentación. Todo el mundo se queja, hermano, todo el mundo se queja, porque todo el mundo se queja. Paso encerrado, hermano, toda la semana encerrada en esta casa. ¿Saben cómo me tienen todos esos pensamientos? Que yo no los saco para un lado. ¿Sabe cuántas veces yo, cuando renuncié a todo esto, todo este mundo, para buscar de Cristo, yo tengo que renunciar a todo? Y ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que agradecer a aquel que vive en mí. Tengo que obedecer a aquel que vive en mí. ¿Tenés ganas de salir a pasear? Predicar la palabra, hermano. Agarrá folleto y salí a predicar la palabra a una ciudad distinta. Entonces, en ese trayecto vas paseando, vas mirando, vas observando. Entonces, Dios, en su trabajo, te hace hacer todo lo que vos querés hacer. Y no hay nada más gratificante, hermano, que el salir a pasear. Sí, pero siempre vemos lo mismo, no interesa. Hay algo que siempre te va a llamar la atención. A su nombre sea la gloria. Yo necesito tiempo. Yo necesito un tiempo. No, hoy yo voy a dedicar el domingo. Vamos a salir a pasear. Yo no estoy en contra del paseo. Pero si vas a hacer vanidad en ese paseo, más vale no te quedes, no te vayas. No vayas a gastar. Quédate en tu casa, escuchá la palabra del Señor. Congregate, hermano, en algún lugar.
¿Querés pasear? Vení un sábado, un miércoles a la casa del Señor y vení a adorar al Señor y después salí a pasear tranquilo porque Dios te da el momento, Dios te da el tiempo. Igual hasta gratis te lleva. Pero hoy todos lo quieren hacer en su propia fuerza. Te sentís saturado, hermano. Te sentís agobiado. Te sentís que a veces, hermano, que te vas a volver loco o loca porque estás encerrado o encerrada en tu casa. ¿No dice la Biblia, hermano, Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué no hacemos ejercicio? ¿A dónde tengo que ir si no tengo fuerza? ¿Quién es el que me va a dar fuerza como la del búfalo? En el Salmo 92 me dice que Dios me va a dar fuerza como la del búfalo. Voy a fructificar en tiempo, alabados a Dios, en el tiempo, pero en la casa del Señor. Porque voy a ser como la palmera, voy a florecer como la palmera, voy a florecer como cedro en el Líbano, voy a estar plantado allí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, tengo que demostrar, hermanos, con mis hechos que amo a Dios. Se debe de ser justo, se debe de practicar la justicia divina. Ahora dice, lo más importante, no llevar a cabo la satisfacción de lo que son los deseos de la carne. Yo no puedo satisfacer mi deseo de la carne. Porque los deseos de mi carne son enemistad contra el Espíritu. Enemistad contra Dios. Porque los que quieren agradar a Dios en la carne no lo pueden agradar. Entonces, hermanos, si porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, significa, hermano, que yo me debo de consagrar a Dios. Yo me debo de consagrar todo mi cuerpo, alma y ser y espíritu a Dios. Porque ya ahora ya no nos pertenecemos más a Él. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, dice acá, si yo invoco por Padre Celestial a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ahora todo mi trabajo, Dios me lo va a juzgar. Dios me va a juzgar mi trabajo, lo que yo haga en esta tierra. Si lo hice para mi vanagloria, si lo hice para mi carne, o si lo hice para la gloria de Él. Dios me va a juzgar. Según la obra de cada uno, dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo debo, en este peregrinar que yo estoy en esta tierra, tengo que tener temor de Dios. Y eso es lo que a la iglesia, hermano, se le ha acabado. Eso es lo que al pueblo de Dios se le ha acabado, el temor de Dios y el vivir en santidad. Porque aman más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Hablan maravillas de Dios con su lengua, pero después con su hecho lo niegan. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces, cuando yo recibí la manera de vivir de mis padres, eso era vano. Mire lo que dice ahí. Sabiendo que fuiste rescatado. Yo fui rescatado, hermano, de mi vana manera de vivir. Porque así mi vida como era en el mundo, que estaba viviendo perdidamente en el mundo, estaba viviendo igual que mis padres. Creyendo en toda estatua, creyendo en todo fierro, todo mármol, todo parado así, festejando todas estas fiestas paganas, emborrachándome y embriagándome con mis amigos y mi mujer y mi hija, hermanos, estaban hasta muriendo de hambre. Pero principalmente mi manera de vivir antes era así. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque esa fue la enseñanza que recibí de mis padres. Porque fui rescatado de mi vana manera de vivir.
¿Y quién me rescató? No fue persona alguna, fue Jesucristo de Nazaret, que ofreció su sangre en la cruz del Calvario, la que me compró a precio de sangre. No con cosas corruptibles como oro y plata. A mí no me compró por plata ni por dinero, a mí me compró a precio de sangre. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, dice, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y quien le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces fue Cristo, hermano, que me rescató de mi vana manera de vivir. Entonces, si Cristo me rescató de mi vana manera de vivir, ¿cómo tengo que vivir yo? En este caminar cristiano tengo que vivir agradecido de Dios, de que me sacó de las tinieblas, de que me sacó, hermano, de todo ese mundo perverso, inmundo. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y me rescató de mi vana manera de vivir para mostrarme una vida correcta, para mostrarme una vida sencilla y humilde, la cual nosotros debemos de caminar. ¿Cómo no de obedecerle? ¿Cómo no de vivir consagrado para Él? ¿Cómo no de vivir obedeciendo a Dios, hermano, si fue Él, Cristo, hermano, que compró a precio de sangre mi libertad? Pero no para hacer cualquier cosa aquí en este mundo, sino para vivir obedeciendo a Dios en todo momento y en todo lugar. Habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, hermano, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, Cristo me purificó mi alma por su palabra, porque es la verdad, hermano, porque la palabra de Cristo es verdad. Entonces la verdad me va purificando. No dice que Cristo, si Cristo me libertare, seréis verdaderamente libre. Si realmente Cristo me libertó, voy a ser libre, pero no para pecar deliberadamente, sino para obedecer a Cristo. Ahora, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que si yo empiezo a leer la Biblia, me voy a convertir, porque en el Salmo 19 dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si la palabra de Dios es perfecta, que convierte mi alma, entonces cada persona que realmente empieza a escudriñar su palabra se va a convertir de sus malos caminos. Por eso el enemigo no quiere que usted lea la Biblia. Por eso la gente endemoniada no quiere que lea la Biblia o que venga a la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no se convierta. Porque todo el mundo quiere vivir impíamente, quiere vivir haciendo cosas que no tiene que hacer. Señor los reprenda en nombre de Jesús. No se quieren sujetar a la palabra de Dios, ni tampoco se sujetan a la palabra de Dios, ni a los líderes, ni a nadie. Y piensan que están viviendo bien, pero están viviendo equivocadamente. Señor los reprenda en nombre de Jesús. En el capítulo 2, verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hermano, yo tengo que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es la que me alimenta, la que alimenta mi alma, la que me hace crecer, hermano, y la que me convierte el alma. A su nombre sea la gloria. Ahora en el verso 24 dice, 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, cuanto más yo me acerco a Dios, cuanto más me convierto a Dios y más me consagro a Dios,
empiezo a vivir una vida de santidad, porque empiezo a desechar ¿qué? Todo engaño, toda malicia, toda hipocresía, envidia y detractores. Entonces, hermano, si el Señor me llamó a ser santo, porque Él es santo, y esa es la santidad, hermano. Y cuando uno se consagra a Dios y empieza a caminar, después viene todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Porque si yo me separo para Dios, y yo vivo una vida consagrada a Dios, si yo tengo mi vestimenta, hermano, que antes vivía en el mundo o estaba en el mundo, ya no voy a vivir más, hermano, como vivo el mundo, o como me vestía en el mundo. Porque si yo quiero agradar a Dios, le tengo que preguntar a Dios en oración, Señor, ¿cómo quieres que me vista? Porque antes yo me vestía, en el verano yo vivía desnudo, con un short nada más, y descalzo, tipo como indio. Entonces, cuando una persona que dice ser cristiano vive como vivía en el mundo, vivía en cuero en el mundo y descalzo y todo lo demás, no importa que usted ande descalzo, pero ande prudentemente y decentemente, dice la Biblia. Porque si usted va, porque qué paradoja es esto, hermano. Porque usted a un banco no puede ir de short ni sin camisa. Usted tiene que ir con un pantalón, de chinela igual, pero con un pantalón y con una camiseta. O con un buzo, con un jersey, no con una camisa. Tampoco puede ir de gorro. Y tenemos temor a un hombre, tenemos temor a un edificio, y tenemos temor, hermano, que un milico venga, que una persona, perdón, que un policía venga. Que una persona venga, hermano, y nos amoneste que tenemos que retirarnos y tenemos que venir decentemente. Y ahí sí vamos decentemente, y a la iglesia no podemos venir decentemente. Cuando en la iglesia, hermano, entran de gorro y ni siquiera se lo sacan. Cuando en la iglesia, hermano, alabado sea Dios, estoy hablando de los varones, que entran hombres, alabado sea Dios, que entran hombres, hermano, alabado sea Dios, o mujeres, masticando chicle, o con el celular prendido, hermano. Eso es una falta de respeto, hermano, para la casa del Señor, porque venimos a buscar de Dios y venimos a adorar a Dios. Entonces le enseñamos respeto a nuestros hijos, que al banco no se puede salir así nomás, que a la calle no puede salir desnudo, a la casa de Dios puede ir como que quiere. No, hermano, tenemos que empezar a educarnos a nosotros y después educar a los demás, porque sin santidad nadie verá. Y el Señor siempre va a llevar y va a traernos a cuenta, hermano, lo que nosotros hemos hecho, sea bueno o sea malo. Empecemos a buscar de Dios, hermano. Y dejémonos de estar preocupándonos por cosas mundanas. Porque la verdadera santidad, hermano, es vivir una vida consagrada a Dios y querer agradar a Dios, nada más. Todo el mundo hoy le quiere poner cualquier cosa al Evangelio. Que tienen problemas porque se visten, que tienen problemas por las pinturas, que tienen problemas por los pendientes, que tienen problemas, hermanos, por los tatuajes. Una vida llena de Dios y una vida consagrada a Dios no anda pensando en las cosas de este mundo, no anda pensando cómo agradar a las personas ni al mundo, porque quiere agradar a Dios. Y va a hacer, y va a cumplir, hermano, y va a hacer todo lo que Dios le manda para hacer. Y en Dios y en Jesucristo no hay tropiezo. Solamente tropezamos en la palabra de Dios, nada más, porque no la ponemos por obra, ni siquiera la leemos. Porque es necesario, hermano, que atendamos más con diligencia las cosas que Cristo nos está pidiendo para hacer y que la pongamos por obra. Y a veces, hermano, ni agarramos la Biblia. A veces la Biblia, hermano, está dentro del cristalero, o está arriba de la estufa, o está al costado arriba o está arriba de una mesa o de algo, hermano. Pero la Biblia hay que escudriñarla. No hay que cuidarla tanto, hay que cuidar de poner por obra de lo que dice la Biblia, sí. Pero tenemos que no dejarla así o abierta. ¿Para qué? Si tenemos que meditarla, hermano.
Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Este es un llamado, hermano, no solamente a la santidad, sino un llamado de atención para su pueblo. Cristo viene pronto. Sus señales se están cumpliendo. Empecemos, es hora de empezar a buscar de Dios, porque cuanto más se busque de Dios, vas a vivir agradando a Dios. Señor, te damos gracias.